Las cuevas son aterradoras porque tienen muchas cosas oscuras, claustrofóbicas e impredecibles. Desde un raro artefacto de 4000 años de antigüedad hasta un cementerio de automóviles. Aquí hay 20 cosas extrañas que la gente encontró en una cueva. Número 20. Artefactos mencionados en la Biblia. A principios de este año, los arqueólogos descubrieron un textil de 3800 años de antigüedad en las profundidades de la Cueva de las Calaveras, en el corazón del desierto de Judea. Este textil puede parecer común a primera vista, pero además de su antigüedad, tiene un gran significado porque parte de este artefacto se menciona en la Biblia, y solo ahora lo hemos descubierto. Este textil está teñido con Kermes familio. El Kermes es uno de los tintes orgánicos más antiguos y procede de un insecto que se alimenta de la savia de los robles mediterráneos. Este tinte se menciona varias veces en la Biblia, más concretamente, 25 veces a lo largo del Antiguo Testamento. Muchos están ansiosos por echar un vistazo a este tinte escarlata bíblico. Finalmente, en la Biblia, este colorante se conoce como gusano escarlata. En el libro sagrado, se extraía minuciosamente de los cuerpos aplastados de cochinillas que vivían en determinados robles. Este proceso creaba un tono rojo vibrante que era muy apreciado en el mundo antiguo. El fragmento de tela, aunque mide solo unos centímetros, nos da evidencia directa de esta próspera industria de tintes que se utilizaba para adornar el tabernáculo y las vestimentas de los sacerdotes levíticos. La datación por carbono de la tela la sitúa en la Edad del Bronce Medio, aproximadamente entre 1767 y 1954 a.C. Esto la convierte en una rareza por su antigüedad y la naturaleza delicada de los tejidos, que suelen deteriorarse con el tiempo. Número 19. El arte rupestre nativo americano más grande conocido. Debajo de las ondulantes colinas del norte de Alabama, escondido en un laberinto subterráneo, se encuentra uno de los mayores tesoros de los Estados Unidos. Arte nativo americano que data de hace un milenio, encontrado en lo que se llama la 19ª Cueva sin nombre. Para proteger su ubicación, este antiguo arte no era visible a simple vista cuando los arqueólogos lo encontraron por primera vez. El techo húmedo de la cueva estaba grabado con estos enormes glifos en barro fresco, dejándolos ocultos durante siglos hasta que la fotogrametría moderna expuso su escala completa. Sin embargo, gracias a la tecnología de escaneo 3D de vanguardia, los arqueólogos pudieron echar un vistazo a las antiguas obras de arte dentro de una caverna. Hoy, estos dibujos se conocen como los dibujos rupestres nativos americanos más grandes conocidos, alguna vez encontrado en América del Norte. Una de las obras de arte más significativas en la caverna era una representación de una enorme serpiente de 10 pies de largo, que se cree que es una serpiente de cascabel. Junto con una serpiente de cascabel, las paredes de la cueva presentan otros diseños intrincados, incluidas figuras de apariencia humana vestidas con atuendos elaborados. Sin embargo, la gran escala y la conservación de las obras de arte no son las únicas cosas que las hacen notables. Verá, solo hay alrededor de 2 pies de espacio entre el piso y el techo de la cueva, lo que significa que las personas hace 1000 años tenían que acostarse boca arriba para grabar estas imágenes gigantes, sin poder ver la imagen completa mientras trabajaban. Solo puede imaginar la importancia del arte rupestre para las personas que alguna vez vivieron en la región para realizar tal esfuerzo. Número 18. Un arma de los fracasados caballeros templarios. A fines de la década de 1980, una excursión de senderismo común en Shropshire condujo a un descubrimiento extraordinario. Mark Lawton, un maestro jubilado, tropezó con una espada rota oxidada enterrada en el suelo arenoso de las misteriosas cuevas de Cainton. Se la llevó a casa pensando que era notable. Estuvo en el alféizar de su ventana durante 3 largas décadas, hasta que Mark finalmente decidió que la tasaran los subastadores. No hace falta decir que se quedó desconcertado por lo que escuchó. Resultó que Mark tenía un tesoro de $1,300 en el alféizar de su ventana durante años. El arma resultó ser una espada del siglo XIII propiedad de un miembro de los legendarios Caballeros Templarios. Es posible que ya haya oído hablar de ellos. Formados en 1119 por Eudapaón en Jerusalén, su propósito original era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Pero con el tiempo,
los caballeros templarios ganaron poder e influencia. Si bien hicieron votos de pobreza, obediencia y castidad, la orden en sí se volvió sorprendentemente rica. La organización recibió donaciones de la realeza y los nobles europeos, y no pasó mucho tiempo hasta que los templarios acumularon vastas propiedades, castillos e incluso una flota de barcos. En algún momento, incluso gobernaron la isla de Chipre. Con la creciente influencia de los templarios, los que estaban en el poder empezaron a desconfiar de ellos. Necesitaban poner fin a su creciente poder. A finales del siglo XIII, las cruzadas estaban fracasando y los templarios se convirtieron en blanco de la envidia y la sospecha, en particular del rey Felipe IV de Francia. Profundamente endeudado con los templarios y ansioso por reclamar su riqueza, Felipe orquestó la caída de la orden. El 13 de octubre de 1307, los templarios de toda Francia fueron arrestados y obligados a confesar su herejía. Muchos fueron quemados en la hoguera, incluido su difunto gran maestro, Jacques de Molay. Muchos incluso creían que el fin de la organización era el origen de la superstición sobre el viernes 13. Sin embargo, esta teoría todavía se debate. A pesar de esta tragedia que marcó a los templarios, la organización no se disolvió oficialmente hasta 1312. Hasta el día de hoy, siglos después, persisten las leyendas sobre los caballeros templarios, teorías sobre los tesoros que han dejado atrás y su conexión con el Santo Grial. El interés y la intriga sobre la orden nunca murieron. Número 17. Evidencia de gigantes. ¿Hombres creen en gigantes? Hay una razón por la que persisten las leyendas de gigantes, y una razón podría ser la leyenda que rodea a Lovelock Cave en Nevada. Durante las excavaciones en 1911 y nuevamente en 1924, los arqueólogos descubrieron miles de objetos antiguos dentro de la caverna, pero uno se destacó de la sandalia de 15 pulgadas. A lo largo de este calzado hay enormes huellas de manos en las paredes de la cueva. Como si eso no fuera suficiente, hay leyendas sobre gigantes dentro de la cueva. Las leyendas de los nativos americanos locales hablaban de gigantes pelirrojos conocidos como Tzitika, que alguna vez vagaron por la región. Según las leyendas de los Paiute, los Tzitika, también conocidos como Sai, eran enemigos feroces que se alzaban sobre sus adversarios y eran temidos por su afición a consumir carne humana. Según cuenta la historia, los Tzitika llegaron por mar, utilizando sus balsas de juncos para navegar por la región de Nevada. Durante generaciones, devastaron a los Paiutes y otras tribus vecinas, atacando aldeas y tomando prisioneros. Finalmente, los Paiutes se unieron para empujar a los gigantes a una cueva, ahora conocida como Cueva Lovelock, y los atraparon prendiendo fuego a la entrada. Y así los gigantes fueron derrotados de una vez por todas. Con los continuos descubrimientos en esta cueva, cada vez más personas se ven obligadas a creer que tal vez esta supuesta leyenda no sea ficción en absoluto. Más bien, podría tener algo de verdad. Por ejemplo, hay afirmaciones de que en la década de 1900 se descubrieron en la cueva varios esqueletos de humanos gigantes de entre 2,5 y 3 metros de altura. Sin embargo, no todos están convencidos. Algunos creen que estos esqueletos gigantes pertenecen a personas con una tradición médica como el gigantismo, en lugar de los gigantes míticos descritos en la leyenda. Aunque todavía no se ha llegado a un consenso científico sobre la existencia de estos gigantes, la cueva Lovelock sigue siendo un misterio arqueológico. Después de todo, hoy en día hay gigantes entre nosotros, excepto que son personas que crecieron hasta 2,5 metros de altura o incluso más. Número 16. La vivienda humana más antigua conocida. En las profundidades del desierto de Kalahari, en Sudáfrica, hay una cueva conocida como Wonderwork, que se traduce directamente como milagro. Hay una buena razón por la que esta cueva recibió ese nombre. Esta cueva contiene la evidencia más antigua de habitación humana jamás descubierta. Uno de los 5 sitios que contenían pruebas de habitación humana hace casi 2 millones de años. En esta caverna, los arqueólogos han descubierto herramientas de piedra, en concreto herramientas oldubayenses, que son algunos de los tipos de herramientas más antiguos que se conocen y que datan de hace 2,6 millones de años. Las herramientas que se encontraron aquí, sencillas pero revolucionarias en su época, probablemente se utilizaban para tareas como cortar y procesar alimentos. Los investigadores también han descubierto huesos quemados y cenizas en la cueva,
lo que proporciona pistas de que los primeros humanos podrían haber utilizado el fuego hace ya 1 millón de años. Al estudiar los sedimentos y los artefactos de la cueva, los científicos han podido rastrear la actividad humana a lo largo de milenios, lo que nos permite vislumbrar cómo era la vida de los primeros humanos hace mucho tiempo. Número 15. Tablillas de plomo de 2000 años en una cueva remota. En 2008, se descubrió un conjunto de tablillas de plomo conocidas como los Códices de Jordania, en una cueva remota en el norte de Jordania. Los investigadores afirman que estas tablillas, que se estima que tienen alrededor de 2000 años de antigüedad, podrían representar un descubrimiento histórico significativo. Estas tablillas representan lo que muchos creen que es el retrato más antiguo conocido de Jesús, con un halo alrededor de su cabeza, y contienen escritura hebrea y paleohebrea antigua. Si se demuestra su autenticidad, estas tablillas podrían tener una de las primeras referencias escritas a Jesucristo. Estos códices han sido objeto de un intenso escrutinio y escepticismo a lo largo de los años. Los primeros informes sobre su descubrimiento se encontraron con afirmaciones de falsificación, pero las pruebas posteriores sobre el metal sugirieron que el plomo utilizado en estas tablillas es antiguo. Esto significa que, por imposible que parezca, estas tablillas son auténticas. Además, los textos parecen indicar que Jesús puede no haber iniciado una nueva religión, sino que restauró tradiciones antiguas vinculadas al templo hebreo. Aunque algunos expertos siguen dudando de su autenticidad, para muchos, estas tablillas podrían cambiar por completo nuestra forma de ver el cristianismo. Número 14. Grabados rupestres neandertales. Hace unos 75.000 años, los neandertales se reunieron en lo que ahora es la cueva de Larosh Qatar en el Valle del Loira. En esta región, crearon los grabados dentro de una caverna. Decenas de miles de años después, finalmente descubrimos estas obras de arte prehistóricas, lo que las convierte en los grabados rupestres neandertales más antiguos conocidos. Estas antiguas marcas, conocidas como estrías de dedos, se grabaron en las suaves paredes de la cueva al presionar y arrastrar los dedos a través de la superficie calcárea. Las líneas eran increíbles, formando patrones de puntos, líneas onduladas y otras figuras sofisticadas. Los investigadores notaron que las líneas están estructuradas en paneles, lo que sugiere un enfoque deliberado y reflexivo. Esto desafía los estereotipos largamente mantenidos de los neandertales como simples seres primitivos. De hecho, estos grabados encontrados en las profundidades de la cueva son una clara evidencia de pensamiento simbólico y expresión artística mucho antes de que el Homo sapiens llegara a la región. Número 13. Restos de una familia neandertal. Hablando de neandertales, aquí hay otro descubrimiento que arroja luz sobre nuestros predecesores. En 2022, los científicos descubrieron los restos de una familia neandertal dentro de los confines de la cueva Chagurskia en Siberia. Entre los esqueletos se encontraban un padre, su hija adolescente y otros 2 individuos estrechamente relacionados, posiblemente una tía y un sobrino. Estos neandertales vivieron hace aproximadamente 59.000 años en un grupo pequeño y muy unido. La investigación, uno de los estudios genéticos más grandes de neandertales jamás realizados, reveló que la comunidad probablemente era muy pequeña, con unos 10 a 20 miembros. Esto sugiere que los neandertales de la región vivían en grupos muy unidos, probablemente debido al aislamiento. Junto con los restos, había herramientas de piedra y huesos de animales, lo que sugiere que hace mucho tiempo los neandertales cazaban animales y viajaban por el accidentado paisaje siberiano, persiguiendo bisontes y otras presas grandes. Número 12. Esqueleto humano de 8.000 años. En 2022, los arqueólogos que buceaban en cuevas se toparon con un descubrimiento escalofriante cuando encontraron un esqueleto humano en las profundidades de un sistema de cuevas inundadas, escondido en una jungla remota cerca de Tulum, México. El arqueólogo submarino Octavio del Río y su compañero buceador Peter Brogger encontraron un esqueleto que data del final de la última edad de hielo, hace unos 8.000 años. El esqueleto fue encontrado parcialmente enterrado en sedimentos en las profundidades de un sistema de cuevas, a más de 1/3 de milla de la entrada. Es probable que cuando esta desafortunada persona pereció, el aumento del nivel del mar sumergió estas cuevas, que ahora conocemos como cenotes,
Los cenotes son pozos naturales o sumideros que se forman cuando un lecho de roca caliza se derrumba y queda al descubierto el agua debajo. Esta persona vivió durante una época en la que las primeras poblaciones humanas prosperaban en las Américas mucho antes del desarrollo moderno. El esqueleto, encontrado en pedazos, podría darnos una idea de cómo era la vida de los primeros humanos en la región. Sin embargo, aún queda mucho por saber, como si el individuo era hombre o mujer, su estatura y la causa de su muerte. Se necesitarán más análisis para desvelar más secretos sobre esta antigua persona. A pesar del misterio que rodea la identidad del individuo, los arqueólogos creen que este esqueleto revelaría mucho sobre las personas que alguna vez vivieron en la región hace miles de años. Número 11. Una criatura nunca antes vista con colmillos en forma de cuchilla. Recientemente, 2 cazadores de reptiles se toparon con seres inesperados mientras exploraban las cuevas de piedra caliza de las montañas kársticas de Tailandia. Un animal extraordinario con colmillos en forma de cuchilla. Conocida como la serpiente kukri de la cueva, esta criatura está especialmente adaptada a su duro entorno, con escamas fuertemente estriadas o aquilladas en su vientre que le permiten escalar fácilmente las paredes rocosas verticales. Un tipo bastante extraño, ¿no crees? Hay una buena razón por la que solo hemos oído hablar de estas criaturas. Ahora lo ves. Solo para que los investigadores recolectaran muestras de esta especie esquiva, los cazadores tuvieron que escalar un acantilado de 50 pies. Esto hace que el descubrimiento sea un triunfo tanto físico como científico. Solo puedes imaginar qué otras criaturas extrañas viven en cavernas por todo el mundo, lejos de la vista humana. Número 10. Un oso de las cavernas. En 2020, los pastores de renos de Siberia obtuvieron más de lo que esperaban cuando se toparon con un oso de las cavernas de la Edad de Hielo, perfectamente conservado. Se estima que tiene unos 39.000 años de antigüedad, y el permafrost es famoso por preservar restos que datan de hace decenas de miles de años. Pero este cuerpo preservado del oso era nada menos que extraordinario. El oso fue encontrado con sus tejidos blandos, órganos, e incluso su pelaje y dientes intactos, una primicia para la comunidad científica. Descubiertos en la isla Bolshoi Liakovsky, los restos del oso han sido aclamados como un descubrimiento de lo que los investigadores afirmaron que es de importancia mundial, proporcionando una mirada sin precedentes a una especie extinta. Esta especie de oso de las cavernas, que vivió durante la última edad de hielo, vagó por Eurasia desde hace unos 13.000 a 15.000 años. A diferencia de los descubrimientos anteriores, en los que solo se desenterraron huesos, este espécimen ofrece una visión completa del cuerpo de la antigua criatura. Hasta su nariz y órganos internos intactos, estos osos eran enormes, y están lejos de los osos que vemos hoy. Nuevamente, los osos de las cavernas eran enormes, llegando a pesar hasta 680 kilos, y algunos incluso afirman que pesaban hasta 1.000 kilos. Sus esqueletos revelan que tenían una constitución más robusta, con un cráneo más ancho y redondeado, lo que les daba una apariencia más voluminosa. Los osos modernos, aunque siguen siendo poderosos, son generalmente más aerodinámicos, especialmente en términos de estructura muscular y movimiento eficiente. Sin embargo, lo que es interesante es que los osos de las cavernas en realidad eran en gran parte herbívoros, alimentándose principalmente de hierba, raíces de plantas y bayas. Aunque a veces consumían carne, era bastante raro. Los estudios de sus dientes mostraron patrones de desgaste significativos consistentes con la trituración de vegetación. Por otro lado, los osos modernos son omnívoros, lo que significa que comen una mezcla de carne, plantas, pescado y más. Por ejemplo, los osos pardos de América del Norte cazan animales pequeños, capturan salmones y buscan bayas. Número 9. Niño de 8.300 años. En 1907, los arqueólogos descubrieron los restos de un niño de 15 años en una cueva cerca de Ratneburg, Noruega. Este joven ahora es conocido como Vistaguten, porque sus restos fueron los únicos que se encontraron en la cueva. Se le llamó el niño solitario, aquel que murió solo en esta cueva hace unos 8.300 años. Y ahora, décadas después de su descubrimiento, los investigadores han logrado reconstruir con éxito su posible aspecto hace miles de años. Con tan solo 1,35 metros de altura, Vistagutin tenía una forma de cráneo distintiva debido a una afección llamada escafocefalia,
que hacía que su cabeza se alargara y se estrechara. Sin embargo, esto no afectó a sus capacidades cognitivas, y a pesar de su baja estatura, sus restos muestran que estaba sano y bien alimentado. Vistaguten aparece representado con una túnica hecha de piel de alce y adornado con un collar elaborado con vértebras de salmón en una concha rota, elementos encontrados en su cueva. El artista incluso le dedicó al niño una leve sonrisa, pero señaló que durante el proyecto no pudo deshacerse de la sensación de niño solitario. Los investigadores también descubrieron que la cueva donde murió era un centro de actividad para su comunidad, llena de herramientas como anzuelos de pesca, arpones e incluso adornos de hueso decorados que muestran una vida rica y activa para los cazadores-recolectores de la era mesolítica. Si bien no sabemos exactamente cómo murió Vistaguten, sus restos sugieren que era parte de una comunidad muy unida que probablemente pescaba a lo largo de la costa de Noruega. Número 8. Un cementerio de automóviles. Encontrado dentro de una cueva galesa en un rincón remoto de Ceredigion, Gales, fueron descubrimientos improbables que dejaron perplejos a los exploradores urbanos e historiadores. Coches. Ahora probablemente te estés preguntando cómo terminaron los automóviles en una caverna. Incluso los expertos se quedaron perplejos con este descubrimiento. Los vehículos fueron descubiertos dentro de una mina de pizarra abandonada, y debido a la presencia de estos automóviles, el lugar ahora se conoce como la Caverna de las Almas Perdidas. En lo profundo de la caverna hay más de 100 vehículos oxidados que caen en cascada hacia la oscuridad, algunos sumergidos en un lago subterráneo de agua cristalina. Los coches, que se cree que fueron abandonados hace décadas, probablemente fueron empujados a través de una pequeña abertura en la parte superior de la mina. Después de que el sitio cerrara en la década de 1960, los exploradores describieron el viaje al cementerio de coches como traicionero, que implicaba un peligroso descenso de 200 pies por paredes rocosas inestables y resbaladizas. Se cree que algunos coches pueden haber terminado allí después de ser abandonados o posiblemente estrellarse cerca de la entrada, y la recuperación es demasiado cara en una zona tan remota. Independientemente de cómo terminaron los vehículos en la zona, este es uno de los descubrimientos de cuevas más escalofriantes hasta la fecha. Después de todo, esto no solo pinta una imagen inquietante, sino que estos vehículos también afectan al ecosistema y al medio ambiente en las profundidades de la cueva. Número 7. Herramientas de hueso antiguas dentro de una cueva. En 2021, se descubrieron herramientas de hueso antiguas en el noroeste de Australia. Estas herramientas aparentemente ordinarias han desafiado desde entonces las creencias científicas sostenidas durante mucho tiempo sobre la cultura aborigen. Anteriormente, se consideraba que estas herramientas de hueso antiguas se limitaban a las partes más frías del sur de Australia y se usaban principalmente para hacer ropa para protegerse del frío. Sin embargo, estas herramientas de hueso, hechas de huesos de canguro, se encontraron en la cueva Riwi, en el país Mimbi, Australia Occidental, y eran mucho más avanzadas de lo que se creía anteriormente. Estas herramientas de hueso se usaban para diversas tareas en lugar de simplemente hacer ropa, incluida la elaboración de artículos de fibra vegetal, el procesamiento de resina e incluso la caza. A medida que aprendamos más sobre estas herramientas, podríamos cambiar la forma en que vemos a los primeros colonos en la región. Número 6. Pintura de 500 años de antigüedad. Los temas de arte antiguo y prehistórico pueden ser impredecibles, pero un cerdo verrugoso era la última figura que los historiadores esperaban representar en una pintura de 45.000 años de antigüedad. Sin embargo, en 2021, eso es exactamente lo que los investigadores descubrieron en la pared trasera de una cueva de Liang Tudonghe, en el sur de la isla de Sulawesi. El cerdo verrugoso fue representado con ocre rojo y pintado de perfil. Tiene verrugas faciales distintivas y una cresta corta de pelo erguido, ambas características conocidas de los cerdos salvajes nativos de la isla. La pintura fue descubierta junto con plantillas de manos, lo que sugiere que los humanos antiguos participaban activamente en expresiones simbólicas y artísticas mucho antes de lo que se creía anteriormente. Para datar la obra de arte, los científicos emplearon análisis de series de uranio en depósitos de calcita formados sobre la pintura, lo que confirmó su notable edad. Esta obra de arte por sí sola desafió nuestra suposición durante mucho tiempo sostenida
de que Europa fue la cuna del arte figurativo. Parece que los primeros colonos del sudeste asiático eran igualmente competentes en arte, junto con los predecesores humanos del otro lado del planeta. Número 5. El instrumento de cuerda más antiguo del mundo. Si ves este pequeño trozo de madera, apuesto a que no pensarás que es nada extraordinario. Sin embargo, los arqueólogos lo saben mejor. En 2012, descubrieron un pequeño trozo de madera tallada, quemado y roto, mientras excavaban una cueva en la isla de Skye, en Escocia. Después de una cuidadosa observación, se dieron cuenta de que no estaban simplemente sosteniendo un trozo de madera común. Más bien, lo que encontraron fue una parte del puente de una lira, un instrumento de cuerda utilizado en la era clásica griega. Esto significa que descubrieron un trozo de un instrumento de cuerda de 2300 años de antigüedad, lo que lo convierte en el más antiguo de su tipo en el mundo. El sitio en sí, utilizado para diversas actividades como la metalistería y las fiestas rituales, probablemente sirvió como un lugar de reunión donde la música era fundamental para sus ceremonias. La lira se habría utilizado no solo para actuaciones musicales, sino también para acompañar la poesía y el canto como parte de tradiciones culturales profundamente arraigadas. Número 4. Monedas de la Edad de Hierro. Este descubrimiento suena como algo sacado de una película de aventuras. En julio de 2014, los arqueólogos descubrieron un tesoro de 26 monedas de oro y plata, que datan de hace más de 2000 años en la cueva de la cocina de Reynard, en Peak District. Todo comenzó cuando un transeúnte se topó con 4 monedas antiguas. Tras informar del descubrimiento, los arqueólogos comenzaron una excavación a gran escala en el área que condujo a este hallazgo fortuito. El tesoro incluye 20 monedas de finales de la Edad de Hierro, que se cree que fueron creadas por la tribu Corial Tobi, y 3 monedas romanas anteriores a la invasión romana de Gran Bretaña en el año 43 después de Cristo. Esta mezcla de monedas romanas y de la Edad de Hierro es muy inusual, ya que es la primera vez que se encuentra una combinación de este tipo en Gran Bretaña. El hallazgo apunta a la riqueza y el estatus del individuo que enterró el tesoro, posiblemente como una forma de custodia, o tal vez por razones ceremoniales. Algunos expertos incluso creen que la cueva podría haber tenido un significado sagrado, lo que la convertía en un lugar seguro para ocultar objetos de valor. Al final, las monedas se exhibieron en el Museo Buxton para que el público pudiera ver monedas que datan de hace miles de años. Número 3. Misteriosos limos alienígenas. En las profundidades de una llanura de Nullarbor, en Australia, los buceadores han descubierto un descubrimiento extraordinario: cortinas de misteriosos limos adheridos a las paredes de cuevas sumergidas. Este supuesto limo alienígena en realidad solo tiene una apariencia de otro mundo. En realidad, hay organismos conocidos en nuestro planeta, pero son bastante extraños. Este extraño material biológico, conocido como los limos de la cueva de Nullarbor, está formado por una comunidad microbiana que prospera en completa oscuridad, sin depender de la luz solar ni de los nutrientes habituales. Este limo no es un solo organismo, sino una masa viscosa de microbios que prospera en completa oscuridad, sin depender de la luz solar ni de los nutrientes habituales. En cambio, estos microbios sobreviven oxidando el amoníaco en el agua salada de la cueva, un proceso que les permite persistir en estas duras condiciones ricas en nutrientes. Con una forma tan ingeniosa de producir alimentos, es comprensible que los científicos los consideren de otro mundo. Después de todo, son una de las formas de vida únicas del planeta. Además de lo que son, su apariencia también es bastante llamativa. Al mirarlos, estos slimes literalmente brillan, causados por pequeños cristales de calcita atrapados dentro de la estructura microbiana. Al colgar como cortinas en las profundidades, reflejan perfectamente. Las linternas los iluminaban, lo que los hacía parecer masas biológicas de otro planeta. Número 2. Los zapatos más antiguos de Europa. En 2008, se descubrió un zapato de 5500 años en Armenia. Sin embargo, en 2023, los investigadores encontraron una pieza de calzado aún más antigua en el continente. En lo profundo de una cueva de murciélagos española, había un calzado prehistórico que data de hace 6000 años, lo que lo hace mucho más antiguo que los zapatos descubiertos en Armenia. Estas sandalias, junto con otros artefactos como cestas y herramientas, fueron desenterradas originalmente en el siglo XIX por mineros,
y recientemente se analizaron utilizando técnicas de datación modernas. Las sandalias se fabricaron utilizando intrincadas técnicas de tejido, lo que demuestra una habilidad notable para una época mucho antes de la llegada de la agricultura a Europa. Las condiciones secas y frescas dentro de la cueva, junto con el flujo de aire de un túnel de viento natural, preservaron los materiales orgánicos casi a la perfección durante milenios. Estos hallazgos hacen retroceder nuestra comprensión de las sociedades preagrícolas, mostrando que estas primeras personas tenían un conocimiento avanzado de los materiales y la artesanía, particularmente en el trabajo con fibras vegetales como el esparto. Número 1. Pinturas de focas de 142.000 años de antigüedad. Son temas habituales de las pinturas rupestres. Por eso, los investigadores se alegraron mucho cuando encontraron esta obra de arte increíblemente única en una cueva de la Costa del Sol española. Dentro de la oscura caverna había 6 pinturas de focas. Estas antiguas obras de arte se consideran ahora las representaciones figurativas más antiguas conocidas, lo que hace retroceder la línea temporal de la expresión artística en Europa. Lo que hace que estas pinturas sean aún más extraordinarias es que probablemente los neandertales las crearon. Las pinturas son simples pero claras. Se encontraron representaciones de focas en las profundidades del sistema de cuevas y están notablemente bien conservadas gracias a las condiciones estables en el interior. Hasta este descubrimiento, se creía ampliamente que solo el Homo sapiens creaba arte rupestre. Pero los hallazgos de Nerja sugieren que los neandertales tenían sus propias tradiciones artísticas, lo que hace que este sea un avance inesperado en el campo de la arqueología. Ahora, probablemente te estés preguntando por qué nuestros predecesores en esta región pintan focas. Eso es porque hace 42.000 años, o quizás incluso antes, las focas eran una parte importante de las comunidades prehistóricas. Durante el período Paleolítico Superior, hay pruebas de que tanto los neandertales como los primeros Homo sapiens dependían de las focas para sobrevivir, a las que cazaban por su carne, grasa y piel. Las focas eran un recurso abundante para los cazadores-recolectores costeros, ya que ofrecían un alto valor nutricional. A diferencia de los mamíferos terrestres, las focas no solo proporcionan alimento, sino también materiales esenciales como el aceite de su grasa, que se utiliza para la iluminación y posiblemente para impermeabilizar la ropa y los refugios. Las focas que vagaban por estas aguas prehistóricas probablemente incluían especies como la foca gris y la foca anillada, ambas especies que todavía se encuentran en estas regiones en la actualidad. Nos vemos en el próximo video.